Esta es nuestra segunda clase del curso Familias Centradas en Dios. Hoy vamos a estar viendo acerca del fundamento, el punto de inicio para nosotros poder tener una familia bíblica, familias centradas en Dios. Nosotros vamos a continuar viendo en esta noche qué es lo que se requiere para que la bendición de Dios repose sobre nuestras familias. Nosotros cuando hablamos acerca de maldición, inmediatamente nos impactamos y entra en nosotros una especie de miedo, porque nadie de ninguna manera quisiera tener sobre sí algún tipo de maldición. Todos creemos y deseamos sobre nosotros la bendición de Dios. Pero esas son cosas que no llegan por arte de magia o con un abracadabra. No existe una varita mágica para lograr esa especie de bendición sobre nuestras familias y matrimonios. Hay pasos a dar, hay principios a considerar. Hay algo que se requiere que esté en nosotros para que podamos brindar algo a los que están alrededor de nosotros. Y es eso básicamente lo que estamos viendo desde el miércoles pasado y hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué debemos tener para gozar de la bendición de Dios sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias? Nosotros tenemos en el texto de Efesios capítulo 5 algunas palabras que son muy necesarias para nosotros. Es un texto bien largo el que vamos a estudiar en este curso, desde el capítulo 5, versículo 18, al capítulo 6, versículo 2. De eso se va a tratar nuestro curso. Pero en esta ocasión solo quiero que leamos los versículos 18 al 21 de Efesios 5. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Para nosotros poder entender esta clase, las que vienen debieron haber visto la primera. Quienes no la han visto, se los aconsejo, deben verla para poder entender todo el contexto de nuestro pasaje. Aquí Pablo está explicando que se requiere ser llenos del Espíritu Santo. Y este es el punto de partida. Este es el fundamento inicial para todo lo que vamos a ver más adelante. En el versículo 22 de Efesios 5 se nos habla de los deberes a las esposas. Pero no podemos hablar de los deberes a las esposas sin primero ver esto. En el versículo 24 de Efesios 5 se nos habla de los deberes de los esposos. Pero no podemos hablar de los deberes de los esposos sin tener esto claro primero. En el capítulo 6, versículo 1 de Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 2, se nos habla de los deberes que tienen los hijos para con los padres. Pero no podemos hablar de eso si primero no se tiene claro el fundamento. Nosotros tenemos en el capítulo 6, versículo 2 en adelante de Efesios, los deberes que tienen los padres para con los hijos. Pero no podemos hablar de eso si primero no consideramos el fundamento, la base de todo. Es por eso que estamos estudiando primeramente Efesios 5, versos 18 al 21. Y lo que empezamos a ver la semana pasada es que lo que se requiere para tener una familia bendecida por Dios y que pueda vivir de acuerdo a los roles que encontramos en el versículo 22 en adelante de Efesios 5, se requiere ser llenos del Espíritu Santo. Y nosotros explicábamos que ser llenos del Espíritu Santo significa estar dominados por la palabra de Dios, controlados por la palabra de Dios. Una persona que se expone a la palabra de Dios y que vive en obediencia a la palabra de Dios es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan las tres líneas que vimos? Leer la Escritura, entender la Escritura y aplicar la Escritura. Es una cadena, es como los eslabones de una cadena, no es una especie de un collar de perlas. En un collar de perlas se cae una de esas perlas y se cambia completamente y una perla no tiene que ver con la otra. En cambio, en los eslabones de una cadena no, el uno está entrelazado con el otro. Es lo mismo cuando vamos a la Biblia, leerla, entenderla y obedecerla es un proceso que debe vivir cada creyente. Entonces nosotros veíamos que ese es el punto de partida.
Ser llenos del Espíritu Santo es cuando la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, mora en abundancia en nosotros. No es algo místico. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo dice, es eso lo que se requiere primeramente. Es así como tenemos comunión con Dios. Es así como nuestra comunión con Dios llega a la plenitud cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y ahora Pablo, después de allí, del verso 18, nos comienza a decir cómo luce un corazón lleno del Espíritu Santo. Y lo primero que Pablo hace en el versículo 19 al 21 es decirnos que la primera característica de cómo luce un corazón lleno del Espíritu Santo es que vive lleno de gozo, lleno de alabanza al Señor. Y con un corazón así es muy difícil discutir. Con un corazón que rebosa en alabanza. Pero Pablo dice también, hay otra característica del perfil de aquel que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Una vida de gratitud. Eso es lo que Pablo dice luego. Dar gracias por todo a Dios. Otra de las evidencias de un corazón lleno del Espíritu Santo que está dominado por la palabra de Dios, no solamente vivirá en adoración y alabanza a su Señor, sino que esta persona tiene una vida de gratitud. Esa persona da gracias por todo, está agradecida por todo. Y es muy difícil discutir con una persona que está agradecida por todo. Por tanto, lo que a la luz de los hombres parece bueno, como por aquello que a la luz de los ojos de los hombres parece malo. Y eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora Pablo nos va a decir en el 21, que es el que vamos a estudiar esta noche, que otra de las evidencias de un corazón lleno del Espíritu Santo, dominado por la palabra de Dios, es un corazón sumiso. Y es eso lo que vamos a ver esta noche. Pero antes de ver eso, yo quiero decir algunas cosas que son importantes para nosotros. Lo primero es decir, ¿por qué la familia es importante ahora para mi vida en lo individual, en lo personal? Bueno, yo quiero decirles a ustedes, amados hermanos y amigos que están aquí y a quienes nos escuchan por internet, que la familia es una institución que sirve de un buen filtro de evaluación acerca de nuestras propias vidas espirituales. Explico. ¿Tú quieres saber cómo luce la vida espiritual de alguien? Míralo cómo se conduce en el contexto familiar. Tú no vas a saber si alguien está sano espiritualmente por lo que él o ella misma dicen. De hecho, todo el mundo diciendo, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien espiritualmente, todo está marchando de maravilla. Bueno, eso era lo que pensaban los fariseos. ¿Eso no era lo que pensaba el fariseo que fue allá junto al publicano? él no decía que estaba bien con Dios. Eso era lo que él tenía a la luz de su entendimiento, pero la pregunta no es lo que tú piensas. La pregunta es si ponemos a la palabra de Dios como un espejo frente a tu rostro, ¿concuerda con tus palabras? Esa es la idea. Tú puedes decir misa, tú puedes decir lo que quieres, decirlo bonito, pero el punto es qué dice la Escritura. Y aquel fariseo se acerca al templo y dice, yo diezmo de todo lo que gano, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello. Y una cosa que hace el corazón arrogante es esto. Y no soy como el otro. Se ve mejor siempre que los demás. Se ve más amoroso que los demás y más piadoso que los demás. Y no soy como este publicano. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Regresó a su casa cómo? No, condenado. Regresó a su casa condenado. El que regresó a su casa justificado fue el publicano, quien no se justificó de su pecado. ¿Sabe qué fue lo que dijo? Sé propicio a mi pecador. No podía ni levantar los ojos. Esa es la actitud de un corazón arrepentido. Esa es. Entonces, nuestras familias son un excelente filtro para saber cómo están nuestras vidas espirituales. Mire, nosotros en la iglesia tenemos un comportamiento tan chévere que a veces en la iglesia lucimos como casi glorificados. Wow, pero la hermana tal es... ¿Qué cuchitura? El hermano tal, súper servicial, pero en la casa no quiere agarrar ni un coleto. Entonces, el mejor lugar para el filtro es la casa. Yo quiero que sepan eso, es el hogar. Tú quieres saber cómo está la vida espiritual de alguien, míralo cómo se conduce en casa y se acabó. Míralo cómo se conduce con su familia y se acabó. Ahí tú puedes ver cuál es el carácter verdadero de un hombre y de una mujer.
De hecho, nosotros mismos, si queremos evaluar qué tanto hemos madurado en la fe, si queremos evaluar qué tanto el Evangelio ha impactado nuestras vidas, si queremos evaluar qué tanto estamos amando al prójimo, si queremos evaluar qué tanto ha sido mortificado nuestro pecado de egoísmo, si queremos evaluar qué tanto hemos avanzado en el proceso de santificación, mira cómo te conduces en casa. Y ahí tú puedes decir, oh, he avanzado mucho, he avanzado poco, este pecado sigue igual, no sigue igual, soy una mujer de más fe que antes, etcétera, soy menos egoísta que antes, soy más santo que antes, y estoy aplicando lo que se me predicó el domingo y el miércoles y lo que estoy leyendo en mi devocional. Pero ¿sabe dónde se va a hablar eso? En casita. Por eso no nos dejemos llevar solamente por lo que vemos en las cuatro paredes de la iglesia. Vayamos un poquito más allá. ¿Por qué ustedes creen que en 1 Timoteo 3 uno de los requisitos del anciano es que gobierne bien su casa? Es allí donde comienza el texto. Se dice que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? Pero ¿dónde comenzó? No comenzó. Si gobierna bien la iglesia, podrá gobernar bien la casa. Así no empieza, ¿verdad? Si gobierna bien su casa, su carácter, en su hogar, podrá gobernar la iglesia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, si él no es un líder bíblico en su casa, ¿para qué lo vamos a poner a liderar la iglesia de Dios? ¿Para qué vamos a perder tiempo? Todo empieza en la casa. La casa, la familia, es un excelente filtro donde realmente se evalúa el carácter verdadero santo de un hombre y de una mujer. La familia es el verdadero filtro donde se evalúa si usted está madurando en su fe o si sigue estancado. Es allí, evalúese. Y usted nada más vaya un momentico a la casa. ¿Cómo fue esta semana en la casa? Uy, pero yo qué poco servicial soy. Uy, pero yo qué áspero soy con mi esposa. Uy, pero qué falta de sumisión con mi esposo. Uy, pero yo estoy pendiente de trivialidades. Es allí donde puede evaluar eso. ¿Tenemos eso en mente? Quiero que tengan otra cosa en mente. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Es la carta que estamos teniendo aquí. Y Pablo les dice, mujeres, sujétense a sus esposos. Y les dice Pablo, si guarda un poquitico de silencio. Lo que pasa es que como aquí es pequeño, se escucha todo. Pablo les dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos, como al Señor, ¿cierto? Luego les dice a los esposos, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego le dice, hijo, obedecer a vuestro padre, etcétera, etcétera. Pues la pregunta es, ¿por qué Pablo no llegó hasta el capítulo 4 y ya, en su carta? ¿Por qué tiene que dedicar casi 2 capítulos tan detallados para decirle a los esposos y a las esposas cómo deben vivir? Bueno, la razón por la que yo creo que eso pasó es por el contexto cultural, por la influencia cultural que podía estar teniendo la iglesia en Éfeso. Hay algo que yo les quiero decir aquí. Esta carta no solamente llegó a las iglesias de Asia Menor, sino que esta carta te cree que pudo haber llegado a muchos lugares. Y esta iglesia estaba compuesta por diferentes grupos de diferentes culturas. Pudiéramos decir que habían judíos, griegos y romanos. Entonces, para nosotros entender un poco estos mandamientos, debemos entender un poco el tipo de influencia cultural que habían tenido antes de Cristo este tipo de personajes. Por ejemplo, comencemos por los judíos. En esta iglesia habían judíos convertidos y tal vez no convertidos, pero lo más claro es que habían judíos convertidos. Y los judíos tenían una visión muy baja acerca de la mujer. De hecho, para los judíos las mujeres no tenían derechos. La mujer no era una persona, la mujer era un objeto. Así es. De hecho, los judíos hacían una oración todas las mañanas, sin falta. Y esa oración decía algo así. Dios, te doy gracias porque no soy gentil, no soy esclavo y no soy mujer. Por eso agradecían todos los días. Tenían una visión muy baja acerca de la mujer. Menospreciaban completamente a la mujer y constantemente buscaban darle carta de divorcio. En los tiempos de Pablo y en los tiempos de Jesús, el divorcio estaba en su apogeo. Y los escribas y fariseos tomaban un texto, especialmente los fariseos, un texto para agarrarse acerca del divorcio o para rechazar, para desechar a la mujer. Vayamos a Deuteronomio 24:1, por favor.
Deuteronomio 24:1. ¿Estamos allí? Muy bien. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa que, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este era el texto base. Si encuentran alguna cosa indecente, denle en carta de divorcio y chao. Pero en aquel momento había muchos rabinos que tenían mucha influencia sobre las opiniones de los textos bíblicos. Y uno de ellos era el rabino llamado Shammai. Él pertenecía a una de las escuelas judías más estrictas. Y Shammai decía que la indecencia que se dice en el texto se trata únicamente del adulterio. Shammai decía, si este hombre encontraba a su mujer en pleno adulterio, podía darle carta de divorcio. Y ya. No había otro causal para la cual separarse, decía Shammai. Pero había otra escuela un poco más liberal llamada la de Hillel, otro rabino. Este era mucho más liberal. Y Hillel interpretaba el pasaje así. Hillel decía que la indecencia allí de la mujer era cualquier cosa. Era si la mujer se le caía la cena al piso. Si la mujer venía con la cena a servírsela al marido y se caía en el piso, él ya le podía dar carta de divorcio. Y Hillel iba un poco más allá. Él decía que si la mujer le echaba mucha sal a la comida, podía darle carta de divorcio. Si la encontraba descubierta en la calle, su rostro descubierto, le podía dar carta de divorcio. Y una de las que más me gusta a mí, decía Hillel, que si a esa mujer le encontraba hablando de su suegra, le podía dar carta de divorcio. Así decía. Y otra de las cosas que él apelaba acerca de esto era básicamente esa. Si la mujer no me trae la cena, la deja caer, le echa mucha sal, o sea, por cualquier cosa, decía Hillel, puedes tú darle carta de divorcio y más nada. Pero había otra escuela liberal llamada Akiva. Y este se fue al extremo. Porque él decía que esa indecencia del texto de Deuteronomio 24:1 se refería básicamente a que esta mujer delante de tus ojos ya no lucía bonita. Cuando esta mujer ya no le lucía linda a tus ojos y otra mujer te parecía más linda que ella, podías darle carta de divorcio. Cuando esta mujer lucía inmunda a tus ojos. ¿Y saben cuál era la escuela que tenía más popularidad? No era la estricta llamada Shammai, sino las liberales, como Hillel y como Akiva. Y lo único que necesitaba un judío para darle carta de divorcio a una de esas mujeres era llamar a uno de esos rabinos. Por ejemplo, si yo creía que mi mujer dejó caer la cena, y yo le puedo dar carta de divorcio, yo llamaba de la escuela de Hillel, él redactaba lo que se conocía como carta de divorcio, más 2 testigos, yo le entregaba la carta a la mujer y la despachaba. Chao. Por lo tanto, el asunto del divorcio era muy común en aquellos tiempos, los días de Pablo y de Jesús. Y por lo tanto, la institución del matrimonio estaba siendo amenazada. Cuando nosotros vemos una serie de divorcios en el mundo, nosotros lo que estamos viendo es que la institución del matrimonio está siendo amenazada. Por eso los cristianos rechazamos el divorcio y nos oponemos a ella hasta el final, a menos que haya causas demasiado argumentadas por la Escritura. Pero esa es la última opción que nosotros consultamos. Por eso en cuanto a los judíos, los griegos, demasiado locos eran estos. El asunto de la prostitución estaba en su apogeo en la cultura griega. Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo les decía que cuando Pablo decía aquí no os embriaguéis con vino, se estaba refiriendo al contexto cultural de que la cultura pagana que servía al dios Zeus y a Dionisio, decían que para ellos tener una plena comunión con su Dios, lo hacían por medio de la embriaguez. Entre más embriagado tú estabas, mejor comunión tenías con tu Dios. Pues ellos saben que también decían que aparte de la embriaguez, otra de las maneras de tener mejor comunión con sus dioses era a través de la relación sexual con sacerdotisas prostitutas. O sea que la prostitución estaba en su apogeo y la infidelidad, la inmoralidad sexual estaba en su apogeo por parte de los griegos. Fuertemente. Eso sí, ellos no hacían el papeleo de los judíos, ellos no tenían que llamar a un rabino, testigos, nada. Ellos sencillamente la despachaban y ya.
o la mujer se quedaba en la casa mientras ellos iban a cometer actos de infidelidad con otras mujeres. Fuerte. Pero no termina ahí, la cultura romana. Pero antes de pasar a la cultura romana, quiero decir algo. ¿Se acuerdan que los griegos la inmoralidad sexual era en su apogeo? Y muchas de las iglesias a quienes se escribió en el Nuevo Testamento estuvieron bajo esa influencia. Por eso es que Pablo en las cartas, ustedes ven tantas amonestaciones acerca de la inmoralidad sexual. Huid de las pasiones juveniles, glorificar a Dios con vuestros cuerpos, desechar la fornicación, etcétera, etcétera. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, dice, debido a las fornicaciones, a la inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer. Por eso, por la influencia de inmoralidad sexual que tenían en aquella época. Pero están los romanos, era peor. Hay documentos que registran de la historia de que en los tiempos de la influencia romana, del imperio romano, el feminismo estaba en su apogeo total. Se decía que las mujeres se divorciaban para casarse y se casaban para divorciarse. ¿Escucharon eso? Se casaban para divorciarse y se divorciaban para volver a casarse. De hecho, hay un libro de un historiador que refleja que había una mujer que había tenido 23 maridos. Y del que tenía, ella era la mujer número 21. ¿Qué les parece? Entonces, el asunto de que la mujer estaba en una completa libertad pecaminosa. Ella quería hacer lo que se le daba la gana. De hecho, la mujer estaba únicamente enfocada en hacer lo que el hombre hacía. Feminismo. Ella sabía, ella decía, nosotros podemos hacer lo que los hombres hacen. Nosotros vamos a superarlo. ¿Y saben qué llegaron a hacer las mujeres? Empezaron a tomar técnicas de fuerza y ejercicios de fuerza para poder superar a los hombres en fuerza. ¿Ustedes no han visto mujeres hoy que tienen unos músculos que parecen hombres? Eso se vio mucho en la influencia romana. De hecho, ¿saben qué pasaba con las mujeres? Ellas no querían tener hijos para no dañar su figura física. Ella decía que el parir, el tener hijos, iba a dañar su figura. Iban a tener que desprenderse de muchas cosas. ¿No sé, parece eso algo a nuestra actualidad? Donde no hay abnegación. ¿No es eso paganismo? De hecho, registra los documentos históricos que al final del siglo II, ya los matrimonios romanos no tenían hijos. No tenían hijos. Es una idea pagana, contrario a lo que la Biblia dice. La mujer estaba solamente enfocada en dominar al hombre. Ella se levantaba cada mañana y ella decía, yo puedo hacer los mismos trabajos del hombre. Ya las mujeres no querían estar en la casa, relatan los documentos históricos. Ellas solo querían estar en la calle trabajando, haciendo lo que los hombres hacían, dominando al hombre. Esa influencia es totalmente pagana, el feminismo es totalmente pagano, es contrario a lo que la Biblia establece. Ese no es femineidad bíblica, eso no es a lo que la Biblia llama a las mujeres. Cada vez que una mujer actúa como vemos, queriendo dominar al hombre, queriendo hacer los trabajos del hombre, queriendo asumir el rol del hombre, lo que estamos viendo en esa mujer es una actitud pagana en su vida. No es otra cosa. No es otra cosa. Y es interesante hoy porque la gente dicen, las llamadas feministas, que cuando son criticadas por los cristianos, dicen que ellos nos menosprecian. Para mí ellos solo se menosprecian, porque quieren ser algo que no son. Ellas no disfrutan el ser mujeres si no quieren ser hombres. Ellas solas se menosprecian lo que son. Y es el contexto cultural del cual había sido influenciado la iglesia en Éfeso. Ahora entienden el choque que pudo haber sido para ellos. Sométanse unos a otros. Mujeres, sujétense a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué? Era un choque cultural. O sea que Pablo está yendo en contra de la cultura y los cristianos de este siglo debemos ir en contra de la cultura. Cuando la gente ve tu matrimonio, debe ver un matrimonio en contra de la cultura. Cuando la gente ve a los hombres en la iglesia, debe ver hombres que van en contra de la cultura, mujeres que van en contra de la cultura. Esa es la realidad. Amén. Amén. Y es por eso, ahora podemos entender en ese contexto cultural el choque que pudo haber sido para los hermanos en Asia Menor leer esta carta y el choque en obedecerla. ¿Y por qué Pablo lo añade? Ahora sí, teniendo todo esto en mente, veamos el verso 21 de Efesios 5.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Básicamente lo que Pablo está diciendo, que alguien que está lleno del Espíritu Santo, o sea, dominado por la palabra de Dios, está cantando y alabando al Señor todo el tiempo. Es un corazón agradecido por todo, pero también lleva una vida de sumisión. ¿Qué significa la palabra someteos ahí? Eso es muy importante. Hablará de someterse el esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. No, de eso Pablo lo va a desglosar más adelante. De eso no se trata aquí. La palabra que está aquí en nuestro texto, en el original, significa alineado debajo de. ¿Ven eso? Alineado debajo de. O sea, lo que el texto está queriendo decir es que la actitud del corazón dominado por el Espíritu Santo es una actitud de aquel que se ve a sí mismo por debajo de los demás y ve a los demás como superiores a él mismo. Lo voy a explicar un poco más. Filipenses capítulo 2 creo que nos explica muy bien la idea que yo quiero transmitir. Pablo dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien, tengamos a los demás, ¿cómo? Como superiores a nosotros mismos, debajo de. Esa es la idea, ver a los demás como superiores a sí mismos, a nosotros mismos. O sea que lo que Pablo está queriendo decir es que un corazón dominado por el Espíritu Santo es un corazón que está más interesado por los deseos y por la vida de los demás antes que por los suyos. Es eso lo que tenemos ahí. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que el verdadero creyente dominado por el Espíritu de Dios, obteniendo el ejemplo de Cristo de humildad y mansedumbre, que es eso lo que está hablando acá. Para hacer esto se requiere humildad y mansedumbre, aspectos esenciales en la vida de cualquier cristiano. Es una persona que dice, mira, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo soy dominado por la palabra de verdad. Por lo tanto, a pesar de que yo tengo anhelos y deseos, y lo más seguro es que lo vas a llevar a cabo, no hay ningún pecado en eso, yo estoy más interesado en tus deseos, en tu vida, en lo que tú necesitas, en tus necesidades. Yo estoy más preocupado en ti porque yo estoy debajo de. ¿Sí me entiende? Yo veo a los demás como superiores a mí mismo. Y la idea ahí es que yo estoy más interesado por los otros que en mí mismo. Y créame, esto es algo chocante en una sociedad tan egoísta e individualista como en la que nos ha tocado vivir. Una sociedad en la que si tú me das lo que yo quiero, eres mi amigo. Si tú me das lo que yo quiero, eres mi amiga. Si tú respondes como yo espero, vamos bien. Si tú respondes positivamente y demandas de mí lo que yo quiero, chévere. Ustedes no han visto que lamentablemente muchas de las amistades que vemos en este mundo que perduran, y tú dices, ¿y cómo ha perdurado su amistad? No, porque él o ella es muy cariñoso conmigo, siempre me trae cosas, me complace y es el único que está atento de mi cumpleaños, de mis regalos, de mis derechos, de mis necesidades y mi. El yo. Pero al momento que ese amigo o esa amiga ya no está pendiente de mis necesidades, de mis derechos, ya no hay regalito, silenciar en WhatsApp, bloqueado, inmediatamente. Esa es la actitud. Y parece mentira, pero hoy se cometen ese tipo de estupideces. Estoy cansado de verlas. Y lo que Pablo está diciendo es que un corazón lleno del Espíritu no funciona así. Está más preocupado por las necesidades del otro, por la vida del otro. Un corazón abnegado. Nosotros deberíamos pensar en cómo la verdad de Dios está influenciando nuestras vidas. Cómo el Evangelio ha generado cambios en nuestro carácter. Eso es algo en lo que tú y yo debemos pensar. Y una de las cosas a las que el Evangelio debe conducirnos es una vida de abnegación, de sacrificio.
Pregunto yo, si tú no tienes una vida donde estás preocupado más por las necesidades del otro, ¿crees tú, mujer, que te vas a someter a un aparecido? ¿Crees tú que te vas a sacrificar y hasta dispuesto a dar tu vida por tu esposa si tú realmente no vives esta verdad? Es imposible. Por eso Pablo está diciendo que para entrar en los deberes del verso 22, del 24 y del capítulo 6, se requiere esto. Cuando alguien está más interesado en la vida del otro, en las necesidades del otro, se va a someter voluntariamente. Cuando alguien está más interesado en las necesidades del otro y en la vida de otro, va a estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo por esa esposa como Cristo a la iglesia. Pero primero este es el fundamento para lograr lo demás. Es así como luce una vida llena del Espíritu Santo. Hermanos míos, pregunto yo, ¿puede mantenerse en pie una pareja donde el hombre y la mujer solo están planteando sus deseos egoístas e individualistas, donde cada uno está velando por lo suyo propio? ¿Puede prosperar una relación así? Es por eso que no prosperan muchas de las relaciones hoy día. Cada uno está pendiente es, yo quiero. ¿Ustedes no han escuchado eso? Tú nunca me has preguntado qué es lo que yo quiero. Wow. Yo pensé que me ibas a decir, ¿sabes qué? Pregúntame qué es lo que tú quieres. ¿Estamos tan preocupados en nosotros mismos? La gente viene a la iglesia justamente preocupados en sí mismos para que los sirvan. Nadie viene y dice, yo llegué a esta iglesia a ver en qué puedo ser útil. No, todos es a ver quién me puede ser útil. Y quien no me es útil, desechado. Quien me sea muy útil, ¿me conviene tanto estar contigo, amigo? Totalmente egocentrismo, individualismo, paganismo, todo lo que termine en ismo, sin meter allí cristianismo. Hermanos, y algunos se preguntarán, pero ¿y si cada quien se está sometiendo el uno al otro? ¿No hay quien lidere entonces? ¿No hay alguien líder? No me refiero a eso. Dios nos ha dado un esquema de autoridad en su palabra. Dios ha puesto una autoridad en el Estado y tenemos a los gobernantes. Dios ha puesto una autoridad en la iglesia y tenemos a los pastores a quienes la Biblia dice, sométanse a ellos. Dios ha puesto una autoridad en la familia y son los padres. Y la Biblia le dice a los hijos, honren a su padre y a su madre. En las escuelas hay autoridades. Dios nos ha dado un esquema de autoridad y autoridades que deben ser honradas y respetadas. Una cosa es que veamos nosotros que las autoridades están violando la ley de Dios y debemos oponernos basados en la ley de Dios. Y otra cosa muy distinta es que le faltemos el respeto a esas autoridades. Eso es algo que un cristiano no debe hacer. No hay luz verde para eso en ninguna parte. Igualmente, si usted es padre, nunca acepte que sus hijos le falten el respeto a ningún profesor. Ni usted mismo lo haga delante de ellos. Ni a las autoridades eclesiales. Mire, Dios nos ha puesto autoridades en todo lugar para recordarnos que no somos independientes. Nosotros estamos hechos por Dios, dice Romanos capítulo 13, que las autoridades han sido impuestas por Dios. Y dice el texto que oponerse a esas autoridades es oponerse a Dios mismo. Por lo tanto, nosotros debemos someternos a las autoridades siempre y cuando esas no nos lleven a pecar contra Dios. Pero a nosotros nos encanta violar las leyes y pasar por alto las autoridades. Nosotros siempre nos creemos la autoridad. Cuando tú vas en el carro y hay una alcabala, tú te pones serio como para lucir más fuerte que el general. Buenas. Pero realmente lo que tienes dentro de sí es miedo. Es que tenga a la derecha. Y constantemente nos estamos rebelando contra las autoridades. Es más, nosotros nos rebelamos tanto contra las leyes que entramos a un lugar y entramos por donde dice salida y salimos por donde dice entrada. Si usted es cristiano, usted no debe hacer eso. No pasa a nadie. Pasamos. Si usted es un cristiano, no haga eso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos habla que Dios nos ha puesto autoridades en todo lugar para que nos sometamos a ella. Pero el texto no está hablando de liderazgo. No es eso de lo que está hablando el texto.
El texto no está hablando de líderes, se supone que Dios ha dado liderazgo y lo vamos a ver en los versos siguientes. Lo que el texto está diciendo es esa actitud de humildad al ver a los demás como superiores a nosotros. Es esa actitud que tiene el corazón humilde, dominado por el Espíritu Santo, que está más interesado en las necesidades del otro. Es eso lo que dice el texto. Y como vamos a ver, la Biblia rechaza un liderazgo opresor. La Biblia rechaza aquella actitud del marido que quiere abusar de su esposa imponiendo sus derechos únicamente. Aquel hombre llamado marido que no cuida de ella como Cristo cuidó de su esposa. La Biblia reprocha a aquel marido que no provee para su esposa como Cristo proveyó para la suya. La Biblia rechaza a aquel marido que no está con su esposa como Cristo estuvo con la suya. La Biblia rechaza la actitud de toda esposa que no cuida de su hogar y no vela de él. La Biblia rechaza a toda esposa que no está formando a sus hijos, sino que un extraño es quien está formando a sus hijos. Todo eso lo rechaza la Biblia. Y lo vamos a ver. Miren, la Biblia rechaza esa actitud de los judíos que tenían en baja a la mujer. De hecho, la mayor ofensa para un judío era tener que enseñar a una mujer. Y Cristo mismo lo hizo. Y manda a los esposos cristianos a que lo hagan. Y ellas fueron instruidas por los propios apóstoles. El cristianismo le devuelve la dignidad a la mujer. Eso hace el cristianismo. El cristianismo le dice al hombre que debe amar a ella, cuidar de ella, proveer a la mujer, amarla. Incluso la Biblia prohíbe la aspereza de los esposos para con las esposas. Le dice, sean cuidadosos, ámela. E incluso les dice, estén dispuestos a entregarse por ella. Esa idea de amor de hoy que promueve muchas instituciones no es nueva, eso fue idea de Dios. Dios le ha devuelto la dignidad al matrimonio. Dios ha establecido que el hombre debe liderar con amor y que la mujer debe someterse voluntariamente. Y como vamos a ver en este curso, la idea de someterse no es esa idea distorsionada, donde la gente cuando dice que la mujer sométase a su marido, piensa en una mujer atada de manos y de pies siendo latigada por un hombre. Eso no es lo que dice la Biblia. La actitud de sujeción, como veremos en este curso, es una actitud de dulzura, de dejarse guiar por un hombre amoroso que guía a esa mujer hacia Dios. Hermanos, nosotros veamos nuestra familia por unos segundos. En lo que hemos visto del 18 al 21. ¿En qué consideramos que están las cosas mal en nuestra familia? ¿Qué parte de lo que hemos visto de ser llenos del Espíritu Santo no está en tu hogar? Lo primero que deberíamos empezar es si la palabra mora en abundancia en tu familia. Eso es lo primero. Porque si la palabra de Dios no mora en abundancia en tu familia, no esperes ser llenos del Espíritu. De hecho, no te asombres en el conflicto. No te asombres que se desplome tu matrimonio, no te sorprendas. Porque lo que sostiene tu matrimonio son cosas temporales, las vanidades de este mundo, las superficialidades de este mundo. Por lo tanto, un día está de pie y cuando eso acaba vuelve a caer. Debes sostenerlo algo mayor, algo más fuerte, y esa es la palabra de verdad. Pero lo primero que debes preguntarte es eso. ¿Mora en abundancia la palabra de Dios en tu familia? Porque si es así, tienes un matrimonio lleno del Espíritu Santo. Y si está lleno del Espíritu Santo, entonces tu familia debe lucir una familia que vive alabando a Dios todo el tiempo. Si realmente mora el Espíritu Santo en tu familia, debes estar dando gracias a Dios por todo, no quejándote por todo, ni murmurando por todo. Si realmente el Espíritu Santo mora dentro de ti y estás lleno de Él, realmente debes estar más preocupado por tu cónyuge, por el otro, no por ti. Agarra tu lote de deseo y échalo a un lado por un momento. Ya hemos escuchado mucho de nuestra sociedad, preocúpate mucho por ti mismo, haz lo que creas ti mismo, siente realidad tú mismo, ti mismo y ti mismo. Ya estamos cansados de eso. Ese individualismo y ese egoísmo nos tiene como nos tiene. Cada quien ve por sus derechos, cada quien lo que hace, lo que le da la gana. La Biblia dice, no es así, debemos tener en nosotros el ejemplo de Cristo, quien se humilló a sí mismo, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo para ir hasta la cruz y morir por nuestras maldades, por quienes únicamente merecían el infierno. Y Él se interesa por nosotros. Por eso Pablo dice, el sentir que hubo en Cristo, que está en ustedes.
Una vida centrada en el Evangelio. Si realmente estás lleno del Espíritu Santo, yo entiendo que tu mujer está muy preocupada por las necesidades de tu cónyuge y por llenar las necesidades de tu cónyuge, físicas, sexuales y espirituales. Y yo entiendo, esposo, que si tú estás lleno del Espíritu Santo, a ti no te están interesando tus planes o tus deseos. Tú estás más preocupado por los deseos y las necesidades de tu esposa, de cuidar de ella, de estar con ella y de proveer para ella, no solo material, sino espiritualmente. Si eso no está pasando, tu problema está en el 18. Tu problema está allí. No está lleno del Espíritu. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios no mora en abundancia en ti. Y la palabra de Dios es tan buena y Dios tan bueno con nosotros, que hoy nos está presentando la solución para lidiar con los problemas más fuertes de nuestro matrimonio. Un matrimonio donde los miembros que componen ese matrimonio están llenos del Espíritu, es un matrimonio que tiene esperanza. Pero un matrimonio donde sus miembros, uno de ellos o los dos, no está lleno del Espíritu, no hay esperanza. Puedes hacer lo que sea, puedes gritar lo que quieras, puedes inventarte 1000 estrategias, no hay esperanza. La única manera en la que tu matrimonio y tu familia tengan esperanza es que los dos de ese matrimonio estén llenos del Espíritu. Y para eso se requiere que la palabra de Dios more en abundancia en ti. Quiere decir que el estudio de nuestras Biblias debe ser tomado bien en serio en nuestras familias. No es algo opcional. No es algo que podemos dejar para después. Es algo que tenemos que hacer ya. Leer, entender y obedecer. Mis hermanos, aquí yo les he mostrado el perfil de alguien que está lleno del Espíritu. Abunda en alabanza al Señor, abunda en gratitud al Señor y tiene una vida de sumisión, preocupado por los demás, teniendo a cada uno como superiores a él mismo. Cuando vivas esto, estás preparada y preparado para entrar al verso 23, al verso 22. Mujeres, estén sujetas a sus esposos. Hombres, ámenla como Cristo amó a la iglesia. Pero si esto no lo tienes, que es el fundamento de todo, lo demás será imposible para ti vivirlo. Yo estoy seguro que ustedes saben que cuando sus matrimonios están llenos de conflictos, hay algo en que ustedes dicen, estamos fallando en algo. ¿Y saben qué? Verso 18. No nos estamos llenando del Espíritu. La palabra de Dios no está morando en abundancia en nosotros. ¿Cómo podremos entonces practicar lo demás? Mis hermanos, Dios provee esperanza para aquellas familias que están llenas del Espíritu. Aquellas familias que son dominadas por el Espíritu de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero que mi familia esté llena del Espíritu. Yo quiero que mi familia sea controlada por la palabra de verdad. Pero eso requiere esfuerzo y disciplina. Pero no estamos solos. La gracia de Dios es una herramienta incalculable y suficiente para poder obedecer los mandamientos del Señor, los cuales dice Juan en su carta que para los cristianos ya no son gravosos. Así que yo quiero animarles en esta clase, en la que ya nos preparamos la próxima semana a entrar a los deberes, que nos pongamos a cuenta en esto. Los versículos 18 al 21. Si ellos están siendo reflejados en nuestra vida, estamos listos y preparados para todo lo demás. Que el Señor nos ayude y nos conceda más familias centradas en Él. Amén. Vamos a orar a Él. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche.